Deberías haber traído bocadillos. No vamos a pedir para ti, dijeron mis padres, mientras mi hermana comía un filete con langosta de 4.600 pesos. Todos se rieron, excepto yo. Justo después de eso, me levanté y anuncié algo. Las risas se desvanecieron y comenzaron a perder el apetito. Soy Sofía García, una mujer de 32 años que creía haberse acostumbrado a ser ignorada por su familia hasta que una noche lo cambió todo. Esa noche era el 30º aniversario de bodas de mis padres, celebrado en un pequeño salón de eventos en Querétaro. Debería haber sido una velada cálida y amorosa, pero para mí, se convirtió en el punto más bajo en nuestra dinámica familiar. Mientras todos reían y charlaban, mi madre colocó un plato vacío frente a mí, con su sonrisa fría como el hielo. Deberías haber traído bocadillos. No vamos a pedir para ti, dijo, con un tono ligero pero que destilaba desprecio. A su lado, mi hermana saboreaba un filete con langosta de 4.600 pesos, y su expresión engreída me recordaba en silencio cuál era mi lugar. Mi padre soltó una risita, con los ojos brillando de diversión, y toda la mesa estalló en carcajadas. Todos excepto yo. Me quedé sentada, agarrando el borde de mi silla, con el rostro ardiendo de humillación e ira. Esperaban que sonriera de nuevo, que me lo tragara como siempre lo hacía. Mi hermana se reclinó, cortando su filete mientras se deleitaba bajo el resplandor de sus elogios. Y la voz de mi madre atravesó el aire de nuevo, aguda y deliberada. Sofía, no hagas una escena. Pero esta vez, yo no era la misma Sofía obediente que ellos creían que era. Algo dentro de mí se rompió después de años de ser tratada como inferior. Me levanté, con las manos temblando pero la mirada firme, y anuncié algo que hizo que cada tenedor se congelara en el aire. Las risas cesaron al instante. Las sonrisas engreídas desaparecieron, y vi cómo el asombro se apoderaba de los ojos de mi hermana. Por primera vez en mi vida, todos los ojos en la sala estaban sobre mí, no por lástima, sino por una atónita incredulidad. Lo que estaba a punto de decirlo cambiaría todo. Y desde ese momento, nadie en esa mesa pudo volver a disfrutar de su comida. Antes de continuar con el resto de mi historia, deja un comentario y dime qué hora es, dónde estás y desde qué ciudad me estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. 2 días antes de la fiesta de aniversario, estaba haciendo malabares con una docena de tareas para que la celebración del 30º aniversario de mis padres fuera perfecta. Recién divorciada, todavía estaba recomponiendo mi vida. Sin embargo, reservé el salón de eventos de Querétaro, encargué lirios blancos y coordiné el servicio de comidas para 50 invitados. Mi madre, Beatriz, apenas reconoció mis esfuerzos, con su atención pegada al teléfono, enviando mensajes de texto sobre la decoración. No esperaba un agradecimiento, pero su indiferencia me dolió. Mientras tanto, mi hermana, Valeria, entró como si nada, presumiendo un nuevo bolso de diseñador que mis padres le habían regalado. También le habían pagado el préstamo del coche el mes pasado, mientras que a mí me tocaba cubrir sus facturas de electricidad y agua cada mes sin una palabra de gratitud. Valeria, unos años mayor que yo, absorbía sus elogios como si fuera su derecho de nacimiento, y su risa llenaba la casa mientras mi padre, Eduardo, asentía con aprobación. Yo mantenía la cabeza gacha, doblando servilletas para la fiesta, pero el peso de su favoritismo se hacía más pesado cada día. Llevaba años pagando sus facturas de internet y del supermercado, desde que volví a casa para estabilizar mis finanzas. Sin embargo, nunca se ofrecieron a contribuir ni reconocieron mis aportaciones. En cambio, Beatriz sonreía radiante ante las historias de Valeria sobre su trabajo en el banco, mientras Eduardo le daba una palmada en la espalda por conseguir un gran cliente. Mi papel, invisible como siempre. Esa noche, mientras fregaba los platos en la cocina, mi teléfono sonó con un correo electrónico de Bruno Pérez, un antiguo colega de mi trabajo de oficina. Su mensaje era breve pero escalofriante. Había oído rumores en la antigua empresa de que Beatriz había estado desviando dinero de un fondo de inversión familiar años atrás. No tenía pruebas, solo susurros de un contable jubilado que había visto transferencias cuestionables. Mi estómago se revolvió. ¿Era por eso que dependían de mí para las facturas? ¿Estaban ocultando algo más grande? Esperé a que Beatriz no pudiera oírme y acorralé a Eduardo en la sala de estar. ¿Por qué siempre soy yo la que paga todo?, pregunté, con la voz firme pero aguda. Se encogió de hombros, con los ojos fijos en la televisión.
Tienes un trabajo, ¿no? Es solo la familia ayudando a la familia. Su desdén fue como una bofetada. Insistí, preguntando por el fondo familiar que Bruno había mencionado. El rostro de Eduardo se tensó y murmuró, no busques problemas. Luego se alejó, dejándome allí de pie, con las manos apretadas. El correo electrónico de Bruno no dejaba de carcomerme por dentro. Lo releí, con la mente a toda velocidad. Beatriz siempre había sido reservada con el dinero, desviando las preguntas con una sonrisa o un cambio rápido de tema. Los regalos lujosos de Valeria, los préstamos pagados. Nada de eso cuadraba. Yo había sido su muleta financiera, pero me trataban como a una extraña. Cuanto más lo pensaba, más utilizada me sentía, como un peón en un juego que no entendía. Esa noche, acostada y despierta en mi antiguo dormitorio, no podía quitarme de la cabeza la sospecha de que Beatriz ocultaba algo oscuro. La negativa de Eduardo a hablar solo profundizó mi inquietud. No solo estaba cubriendo sus facturas, estaba pagando el costo de sus mentiras. Mientras preparaba mi bolso para la fiesta, decidí vigilarlos de cerca. Algo andaba mal, y el correo de Bruno era la primera grieta en su fachada. No sabía lo que descubriría, pero estaba harta de ser su felpudo. La fiesta sería más que una celebración. Sería el comienzo de mi lucha por obtener respuestas. La mañana de la fiesta, llegué al salón de eventos de Querétaro antes del amanecer, revisando cada detalle para asegurar que la celebración del 30º aniversario de mis padres saliera sin problemas. Ajusté los manteles, arreglé los centros de mesa y confirmé la entrega de los aperitivos y platos principales por parte del servicio de comidas. Ya había pagado un tercio del costo del lugar con mis ahorros, un hecho que mi madre, Beatriz, no había mencionado cuando llamó para confirmar la lista de invitados. Su voz por teléfono era puramente profesional, sin calidez, como si mis horas de trabajo fueran algo esperado, no apreciado. Lo ignoré, concentrándome en la tarea, pero la punzada de ser ignorada persistía. De vuelta en casa, Beatriz estaba preocupada por la disposición de los asientos mientras Valeria entraba pavoneándose, con un nuevo y reluciente collar colgando de su cuello. Mamá y papá me regalaron esto por conseguir ese ascenso, dijo, con una sonrisa engreída mientras se ajustaba la cadena. Asentí, con la mandíbula apretada, sabiendo que nunca había recibido ni un simple gracias por cubrir sus facturas de servicios públicos. Mis padres habían invertido dinero en la vida de Valeria, su coche, sus deudas, mientras yo pagaba sus gastos domésticos sin que me lo pensara dos veces. Cuando mencioné el depósito del servicio de comidas que había cubierto, Beatriz me interrumpió. Tienes que pagar la factura completa de la fiesta, dijo, con un tono cortante. Es tu responsabilidad como familia. Parpadeé, atónita, con las manos detenidas sobre una pila de servilletas. Ya pagué una parte, dije, levantando la voz. ¿Por qué siempre soy yo? Mi padre lo oyó y soltó una risa seca desde el sofá. Eres demasiado sensible, dijo, agitando una mano como si mi queja fuera una mosca que espantar. Valeria sonrió con suficiencia, haciendo girar su collar, sin molestarse en intervenir. El desprecio me quemó. Había pasado semanas planeando, usando mi cuenta para hacer que su día fuera especial. Sin embargo, actuaban como si no fuera nada. Me retiré a la cocina, con el pecho oprimido, sintiéndome como una extraña en mi propia familia. El collar de Valeria brillaba en mi mente, un símbolo de su favoritismo, mientras mis contribuciones eran ignoradas. Quería enfrentarlos, exigirles por qué Valeria recibía regalos mientras yo recibía exigencias. Pero me contuve, sabiendo que provocaría una pelea antes de la fiesta. Esa tarde, mientras cargaba sillas en mi coche para llevarlas al salón, sonó mi teléfono. Era Susana, nuestra vecina, con la voz baja y cautelosa. Había oído a Beatriz en un club de lectura, presumiendo de lo bien que le iba a Valeria gracias a su apoyo. No te mencionó ni una sola vez, dijo Susana, con un tono de disculpa. Todo lo que dijo fue sobre el ascenso de Valeria, su coche nuevo, lo orgullosos que están. Apreté el teléfono con más fuerza. Las fanfarronadas de Beatriz sobre Valeria mientras ignoraba mis sacrificios se sentían como un cuchillo que se hundía más profundo. Susana dudó y luego añadió, solo pensé que deberías saber cómo habla cuando no estás cerca. La llamada terminó, pero las palabras de Susana resonaron. Me quedé junto a mi coche, con la pila de sillas olvidada, mientras la ira hervía.
La exigencia de Beatriz de que pagara toda la factura, la risa de Eduardo, la petulancia de Valeria. Todo colisionó. No solo era ignorada, era borrada. El murmullo de injusticia que había reprimido durante años era ahora un rugido. Conduje hasta el salón, con las manos temblando, decidida a enfrentarlos esa noche. Esto ya no se trataba solo de una fiesta. Se trataba de años de ser dada por sentada. Algo tenía que cambiar. Cuando comenzó la fiesta, tomé asiento en la mesa familiar, con el estómago hecho un nudo por las frustraciones de la mañana. El salón de eventos de Querétaro bullía con 50 invitados, y sus charlas y el tintineo de las copas llenaban el aire. Recorrí la sala con la mirada, esperando un momento de reconocimiento, pero Beatriz estaba ocupada saludando a una vieja amiga, con una amplia sonrisa mientras contaba historias de su juventud. Eduardo estaba cerca, riendo con un primo sobre sus días en la antigua tienda de muebles, con su voz resonando por encima de la multitud. Valeria, sentada frente a mí, era el centro de atención, entreteniendo a un grupo de parientes con relatos de su último éxito en el banco. Su vestido de diseñador captaba la luz, un regalo de Beatriz y Eduardo, sin duda. Ajusté mi servilleta, sintiéndome como una extraña en la celebración del 30º aniversario de mis propios padres. Mis semanas de planificación eran invisibles para todos. Beatriz me llamó para servir vino a un invitado, con un tono cortante, como si yo fuera personal de servicio, no familia. Obedecí, conteniendo una respuesta mordaz, pero el desaire me dolió. Al volver a mi asiento, Valeria se inclinó hacia un primo, presumiendo de su ascenso, con la voz lo suficientemente alta como para ser escuchada. Están muy orgullosos de mí, dijo, mirando a Beatriz, quien asintió con entusiasmo. Eduardo intervino, Valeria siempre ha sido una estrella. Apreté mi copa, sus elogios hacia ella resonando contra el silencio que me ofrecían. Llevaba años pagando sus facturas, electricidad, supermercado, internet. Sin embargo, allí estaba yo, sirviendo vino mientras la celebraban a ella. La injusticia hervía, una ira silenciosa creciendo en mi pecho. Intenté unirme a la conversación, mencionando el servicio de comidas que había organizado, pero Beatriz me ignoró, volviéndose para elogiar la elección de pendientes de Valeria. Eduardo ni siquiera me miró, demasiado ocupado brindando con un vecino. El desprecio se sentía como un peso, presionando más fuerte con cada risa que no era para mí. Miré mi puesto vacío en la mesa, sin plato, sin comida, solo un tenedor y una copa. Entonces, Beatriz se inclinó sobre la mesa, con los ojos brillantes, y deslizó un plato vacío frente a mí. Deberías haber traído bocadillos, dijo, con la voz afilada por la burla. No pedimos nada para ti. La mesa estalló en risitas, y Valeria, saboreando un filete con langosta de 4.600 pesos, mostró una sonrisa engreída, con el tenedor brillando mientras daba otro bocado. Las palabras me hirieron profundamente, una puñalada pública que resonaba con años de ser marginada. Eduardo sonrió a Valeria y dijo, esa es nuestra Valeria. Siempre con clase. Beatriz asintió, con los ojos brillantes mientras elogiaba la elección del plato principal de Valeria. Mis dedos se convirtieron en puños debajo de la mesa, y la punzada de su favoritismo era abrumadora. La sonrisa de Valeria se ensanchó mientras cortaba su filete, como si mi humillación fuera parte de la comida. La risa de los invitados se desvaneció en un rugido sordo, y el tintineo de sus copas se convirtió en el telón de fondo de mi creciente ira. Entonces Beatriz habló de nuevo, con un tono casual pero firme. Sofía, tú cubres la cuenta de esto, ¿verdad? Eduardo asintió, con expresión engreída. La familia arrima el hombro, dijo, sin mirarme a los ojos. La audacia de aquello esperar que yo pagara por su lujosa fiesta después de ignorar mi contribución rompió algo dentro de mí. Había tolerado su desprecio durante demasiado tiempo, siempre siendo la que se sacrificaba mientras ellos adulaban a Valeria. Mis manos temblaron mientras empujaba mi silla hacia atrás, y el chirrido silenció la mesa. Me puse de pie, con la voz firme pero alta. Beatriz, Eduardo, dije, mirándolos fijamente a los ojos. Pagaréis esta fiesta vosotros mismos, y he terminado de cubrir vuestras facturas, todas y cada una. La sala se congeló. Los tenedores se detuvieron. Las copas se inmovilizaron y todas las cabezas se giraron. La sonrisa de Valeria se desvaneció, reemplazada por una mirada penetrante,
con los labios entreabiertos como para replicar. El rostro de Beatriz se endureció, y sus ojos se entrecerraron. Sofía, siéntate, siseó, pero no me moví. La petulancia de Eduardo flaqueó, y su ceño se frunció mientras se inclinaba hacia adelante, sorprendido. Los invitados se movieron, y sus susurros se convirtieron en un silencio tenso. Valeria bajó el tenedor, con la mirada gélida, como si yo hubiera roto una regla no escrita. El aire se volvió pesado, y la calidez de la celebración fue reemplazada por un escalofrío. Me erguí, con el pulso acelerado, pero con mi determinación inquebrantable. Su derecho adquirido me había llevado demasiado lejos. Había soportado sus cargas financieras durante años, creyendo que era mi deber. Pero este momento el plato vacío, la exigencia de pago, la petulancia de Valeria lo dejó claro. No solo había terminado de pagar. Había terminado de ser su felpudo. Beatriz abrió la boca, probablemente para regañarme, pero levanté una mano. No más, dije, con voz firme. Ya habéis tomado suficiente. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, algunos susurrando, otros mirando con los ojos muy abiertos. La mirada de Valeria se mantuvo, pero vi inquietud en sus ojos. Eduardo tosió, tratando de recuperar el control, pero su confianza se había desvanecido. Los labios de Beatriz se apretaron, y sus manos se aferraron a su servilleta. La fachada de su familia perfecta se estaba desmoronando, y yo era quien la estaba deshaciendo. Me senté, con el corazón palpitante, sabiendo que había trazado una línea que lo cambiaba todo. Su petulancia se había hecho añicos, y por primera vez, sentí el poder de mi propia voz. A la mañana siguiente, hice mi maleta en el silencio de mi antiguo dormitorio, cada camisa doblada era un paso hacia mi partida. Abajo, Beatriz estaba en la cocina, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Nos avergonzaste delante de todos, dijo, con la voz baja y cortante. Si no puedes respetar a esta familia, tienes que irte. Eduardo, apoyado en la encimera, asintió, con los ojos fijos en su taza de café. Montaste una escena, Sofía, dijo, con tono frío. No necesitamos ese tipo de problemas aquí. Me quedé en el umbral, con el asa de mi maleta clavándose en mi palma, y los enfrenté. No he hecho más que apoyaros, dije, con la voz firme a pesar del dolor en mi pecho. Pagué vuestras facturas, planeé vuestra fiesta y no recibí más que burlas a cambio. El ceño de Beatriz se acentuó y espetó, estás exagerando. Siempre hemos estado ahí para ti. Eduardo no levantó la vista, solo removió su café como si mis palabras fueran irrelevantes. Su desdén me dolió, pero ya lo esperaba. Años de ser ignorada me habían endurecido ante su indiferencia. Valeria apareció desde la sala, con una expresión dura. Eres tan egoísta, Sofía, dijo, con la voz destilando desdén. No aprecias todo lo que mamá y papá han hecho por ti. La miré, atónita por la acusación. ¿Apreciar qué?, repliqué. ¿Pagar tu préstamo del coche mientras yo cubro sus compras? ¿Que me tiren un plato a la cara mientras a ti te alaban? Los ojos de Valeria se entrecerraron, pero no respondió, simplemente se cruzó de brazos y se puso al lado de Beatriz, como eligiendo un bando. La habitación se sentía más pequeña, el aire espeso con su frente unido contra mí. Me di la vuelta, con un nudo en la garganta, y salí para despejarme. Sentada en el porche, llamé a Elena, mi mejor amiga, con las manos temblando mientras le contaba lo de la fiesta, el plato vacío y el ultimátum de la mañana. Elena escuchó en silencio, y su voz fue cálida cuando finalmente habló. Sofía, no te mereces esto, dijo. Te han dado por sentada durante demasiado tiempo. Sus palabras fueron un salvavidas que me sacó del borde de la duda. Hizo una pausa y luego añadió, deberías ir a casa de Raquel. Ella ha tenido sus propios problemas con Beatriz. Lo entenderá. Raquel, mi tía, se había distanciado de Beatriz años atrás después de una pelea por dinero familiar. La idea encendió una chispa de esperanza. Le di las gracias a Elena, su apoyo me dio estabilidad, y colgué. De vuelta adentro, me enfrenté a Beatriz y Eduardo por última vez. Me voy, dije, con voz firme. Podéis encargaros de vuestros propios gastos a partir de ahora. Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par, pero no habló. Eduardo murmuró, te arrepentirás de esto,
pero sus palabras carecían de convicción. Valeria resopló, negando con la cabeza como si mi decisión fuera una afrenta personal. No discutí. Ya había dicho suficiente. Cogí mi maleta, empaqué algunos artículos esenciales, ropa, una foto de mi difunta abuela, mi portátil y salí por la puerta. La mañana en Querétaro era fresca, la calle tranquila mientras cargaba mi coche. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de resolución. Irme no era solo alejarme de su casa, era reclamar mi vida. Había pasado años atada a sus expectativas, creyendo que les debía mi apoyo. Pero su rechazo, su exigencia de que me fuera, me había liberado. Me alejé en coche, la casa haciéndose más pequeña en mi espejo retrovisor, con la mente puesta en la casa de Raquel al otro lado de la ciudad. No sabía qué vendría después, pero por primera vez, me sentí liberada, lista para construir una vida en la que no fuera invisible. Al anochecer, llamé a la puerta de Raquel, con la maleta pesada en mi mano. Me dio la bienvenida a su acogedor apartamento de Querétaro, y su cálida sonrisa contrastaba fuertemente con la frialdad que había dejado atrás. Sentada en la mesa de su cocina, le conté toda la historia de la fiesta de aniversario, el plato vacío, la burla de Beatriz, la exigencia de pagar por todo, y mi decisión de cortar lazos con ellos. Raquel escuchó atentamente, con los ojos llenos de una suave comprensión, asintiendo mientras describía años de ser eclipsada por Valeria. Has cargado con demasiado durante demasiado tiempo, dijo, con voz firme. Es hora de que te pongas a ti primero. Sus palabras me quitaron un peso de los hombros, y el alivio de ser escuchada me invadió. Raquel se levantó y sacó una caja de viejos documentos familiares de un armario. He guardado esto desde mi pelea con Beatriz, dijo, rebuscando entre papeles descoloridos. Sacó una carpeta etiquetada como fideicomiso familiar y extendió su contenido sobre la mesa. Mientras examinábamos las páginas, se me cortó la respiración. Allí, entre los registros financieros, había un documento de transferencia fechado años atrás, que llevaba la firma de mi abuela, o lo que parecía serlo. El rostro de Raquel se tensó. Esta no es su letra, dijo, señalando los bucles desiguales. Beatriz la falsificó para sacar dinero del fideicomiso. Mi corazón se aceleró. El fondo destinado a toda la familia había sido vaciado, y el nombre de Beatriz estaba vinculado a cada retiro. Antes de que pudiera procesar el descubrimiento, mi teléfono sonó con un correo electrónico de Elena. Había investigado los antiguos registros de la empresa de Beatriz después de nuestra llamada, moviendo algunos hilos con un antiguo colega. Adjuntos había libros de contabilidad escaneados de la época de Beatriz como directora financiera que mostraban transferencias no autorizadas a una cuenta vinculada a su nombre. Es suficiente para demostrar que malversó fondos, escribió Elena. Miré la pantalla, la evidencia coincidiendo con los hallazgos de Raquel. Beatriz no solo había favorecido a Valeria, había traicionado a toda la familia. La traición me dolió, pero también agudizó mi determinación. No solo me estaba yendo, estaba descubriendo la verdad. Raquel no dudó. Tenemos que llevar esto a un abogado, dijo, mientras ya marcaba el número de Tomás Ramírez, un abogado que conocía desde hacía años. Tomás escuchó mientras Raquel explicaba la firma falsificada y los documentos de Elena, su voz tranquila pero seria a través del altavoz. Esto es motivo para una demanda, dijo. Podemos presentar una denuncia por fraude y exigir una auditoría del fideicomiso. Describió los pasos, reunir más pruebas, redactar una demanda y notificar a Beatriz. Raquel asintió, su determinación contagiosa. La haremos rendir cuentas, dijo, mirándome. Asentí, con voz firme, sabiendo que esto era más grande que mis agravios personales. Mientras Raquel y Tomás planeaban, mi teléfono vibró de nuevo. Apareció un mensaje de texto de Esteban, el marido de Valeria. Sofía, por favor, no agraves esto. Estás destrozando a la familia. Sus palabras tenían un toque de desesperación, pero solo alimentaron mi ira. Esteban no había estado en la fiesta, no había visto el plato vacío, ni había escuchado las exigencias de Beatriz. He terminado de protegerlos, respondí, con los dedos firmes. Ellos tomaron sus decisiones. Pulsé enviar, sintiendo una oleada de convicción. Las acciones de Beatriz no solo eran injustas, eran ilegales, y no me echaría atrás. Raquel me apretó la mano, con los ojos fieros.
Estás haciendo lo correcto, dijo. Los documentos sobre la mesa, el correo electrónico de Elena y el plan de Tomás formaron un camino a seguir. La firma falsificada fue la pieza final, la prueba de que la traición de Beatriz era más profunda de lo que había imaginado. No solo estaba reclamando mi vida, estaba luchando por la justicia. Mientras la noche caía sobre Querétaro, sentí una fuerza tranquila, lista para enfrentar lo que viniera después. Una semana después, mi teléfono vibraba con mensajes mientras me instalaba en la habitación de invitados de Raquel. El mensaje de Beatriz fue el primero en llamar mi atención: estás destruyendo a esta familia con tu demanda. Retírala ahora. Sus palabras tenían el mismo filo cortante que había usado en la fiesta, pero ya no me afectaban. Borré el mensaje, con mi resolución firme. En las redes sociales, Valeria había publicado una diatriba mordaz, llamándome traidora y egoísta por demandar a nuestra madre. Sus seguidores se sumaron, y sus comentarios eran hirientes pero predecibles. Pasé de largo, negándome a participar. Sus intentos de hacerme sentir culpable solo fortalecieron mi determinación de llevar esto hasta el final. El tribunal en Querétaro era austero, sus bancos de madera llenos de una pequeña multitud cuando comenzó la audiencia. Raquel se mantuvo erguida, presentando el documento del fideicomiso falsificado y los libros de contabilidad de Elena al juez. Su voz era firme, detallando cómo Beatriz había desviado fondos destinados a la familia. El rostro del juez permaneció impasible, pero cuando Raquel mostró las firmas que no coincidían, un murmullo recorrió la sala. Beatriz, sentada al otro lado del pasillo, miraba al frente, con la mandíbula apretada. El representante del banco confirmó que habían congelado sus cuentas mientras duraba la investigación, una medida que la golpeó como un golpe visible. Me senté junto a Raquel, con el corazón tranquilo, sabiendo que habíamos expuesto la verdad. Después de la audiencia, caminé hasta una cafetería cercana, necesitando un momento para respirar. Eduardo estaba esperando allí, con el rostro surcado de preocupación. Sofía, hablemos, dijo, con una voz más suave de lo que nunca le había oído. Esta demanda nos está destrozando. No podemos arreglar esto como familia. Su súplica me tomó por sorpresa, pero sonaba hueca. Pensé en los años que había pagado sus facturas. El plato vacío en la fiesta. El silencio cuando necesité apoyo. Tuviste tu oportunidad de ser justo, dije, con tono uniforme. He terminado de cargar con todos vosotros. Los hombros de Eduardo se hundieron y desvió la mirada, sin tener nada que replicar. Salí de la cafetería, con los pasos más ligeros, liberada de su petición. De vuelta en casa de Raquel, encontré una carta del banco esperando en la mesa de la cocina. Confirmaba que los fondos del fideicomiso habían sido restaurados a nombre de Raquel, una victoria que se sintió como una corrección largamente esperada. Raquel me abrazó, con los ojos brillantes. Lo logramos, dijo, con la voz quebrada por el alivio. El dinero no era solo suyo, era un pedazo del legado de nuestra familia, robado y ahora recuperado. Asentí, y un orgullo silencioso se apoderó de mí. La traición de Beatriz había quedado al descubierto, y yo me había mantenido firme a pesar de todo. El juicio de ese día no fue solo por dinero, fue por justicia. Los mensajes de Beatriz, las publicaciones de Valeria, la súplica de Eduardo. No podían deshacer la verdad. Había luchado por lo que era correcto, y por primera vez, me sentí verdaderamente libre de su sombra. 6 meses después, abrí la puerta de mi nuevo apartamento en Querétaro, la llave era un pequeño símbolo de mi nuevo comienzo. El espacio era modesto, pero era mío, lleno de luz y la silenciosa promesa de independencia. Había cortado todo contacto con Beatriz, Eduardo y Valeria, bloqueando sus números e ignorando sus intentos de contactarme. Mi teléfono, que antes era una fuente constante de sus demandas, ahora permanecía en silencio, y sentí una paz que no había conocido en años. Organicé mis pocas pertenencias, una estantería, un sofá de segunda mano, una foto de mi difunta abuela y dejé que el peso del pasado se desvaneciera. A través de Raquel me llegó la noticia de que Beatriz y Eduardo habían perdido su casa. Las consecuencias de la demanda los dejaron en bancarrota, con sus ahorros agotados por los honorarios legales y las cuentas congeladas. Se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad, muy lejos de la casa que una vez ayudé a mantener. No sentí ninguna satisfacción, solo un dolor lejano por lo que pudo haber sido.
Sus decisiones los habían llevado hasta aquí, así como las mías me habían llevado a este nuevo comienzo. La vida de Valeria también se había desmoronado. Raquel se enteró por un amigo en común que Valeria había sido despedida de su trabajo en el banco, con su reputación manchada después del escándalo del fondo fiduciario. Ella y Esteban, junto con sus hijos, vivían ahora apretados en la pequeña casa de los padres de él, un marcado contraste con su antiguo estilo de vida glamoroso. No me detuve a pensar en su caída, fue una consecuencia de su complicidad, no mi venganza. Había dejado atrás su mundo, centrada en construir el mío. Raquel me llamó una tarde, con la voz cálida pero seria. Te voy a poner a cargo del fideicomiso familiar, dijo. Te lo has ganado. Los fondos restaurados, ahora seguros a su nombre, necesitaban a alguien estable para administrarlos, y ella confiaba en mí. Acepté, agradecida por su fe. Los ingresos del fideicomiso me dieron un colchón financiero, permitiéndome cubrir el alquiler y comenzar un plan de ahorro sin la carga de mantener a otros. Por primera vez, estaba construyendo un futuro en mis propios términos, no en los de ellos. Mientras me instalaba en mi nueva vida, me di cuenta de que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto. El apoyo de Raquel, a diferencia de las exigencias de Beatriz o el desdén de Valeria, me mostró lo que significaba una verdadera conexión. Había pasado años buscando la aprobación de personas que nunca me valoraron, pero ahora veía mi propio valor. Plantarme en la fiesta, en el tribunal, y marcharme me había liberado. A todos los que han seguido esta historia, gracias por escuchar. Me encantaría conocer vuestros pensamientos. ¿Qué habríais hecho en mi lugar? Compartidlo abajo, y hablemos sobre encontrar la fuerza al dejar ir. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.